conoce, entonces es un problema. Además es otro negativo también. Hay que ponerlo más arriba. Buenas tardes a los presentes y sobre todo dar las gracias a Soledad Miguel, que ha preparado pues esta conferencia, una aproximación a una de las figuras fallecidas hace unos años, 5 años, más importantes de la historiografía española contemporánea y sobre todo pues de los historiadores que iniciaron una nueva etapa en la historiografía en la transición española. Santos Juliá, pues, importante, que ha centrado sus estudios. Aquí tiene algunos libros. Yo creo que el más famoso es la historia de las dos Españas, ¿no? Ay, qué maravilla. Que está ahí. Y que ha centrado sus investigaciones en la etapa de la República, en la etapa sobre Azaña también, en el Partido Socialista, tiene trabajos muy importantes sobre una historiografía muy equilibrada del Partido Socialista, también en la transición y también otros trabajos de reflexión. Yo creo que esta historia de las dos Españas está un poco a caballo, ¿no? Como una especie de evaluación, de las cuales se puedan sacar algunas líneas de carácter no histórico, pero que trasciende un poco lo histórico en el sentido de contribuir a que haya fundamentos para una convivencia más o menos estable, por lo menos de reconocimiento de la historia, de lo que se ha dado en llamar una España tradicionalmente dividida, no solamente en la guerra civil. En el siglo XIX tuvimos 3 guerras carlistas que fueron... Quien se asome a Galdós pues se dará cuenta de las... o a Baroja también, o el primer Unamuno se dará cuenta de las dimensiones de esto. Soledad Miguel, en algunos rasgos, me imagino que todos ustedes la conocen, licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo y doctora en Español por la Universidad de Göteborg. Es autora de un manual España, Historia, Literatura y Arte, publicado en Suecia y en sueco, y con una tesis doctoral interesante. Yo creo que le viene de ahí la lectura y la reflexión sobre Santos Juliá, Revolución o Reforma, que es un análisis retórico de los discursos de Francisco Largo Caballero y de Leopoldo Prieto en los meses previos a la Guerra Civil. De alguna manera, las dos almas, ¿no?, del Partido Socialista, de un modo u otro. En esta conferencia tratará aspectos centrales de la obra de Santos Juliá, planteamientos sobre memoria histórica, transición, el pacto de silencio, que este es un tema muy interesante y que ha tenido diferentes enfoques también por parte de algunos intelectuales de izquierda. Bueno, pues esto es lo de hoy. También las próximas actividades, pues el 22 es la proyección de la película José y Pilar sobre José Saramago y su mujer Pilar del Río, que es a la sazón y en la actualidad presidenta de la Fundación José Saramago. Ella vendrá y estará aquí. Vendrá el director de la película, Miguel González, una película que alterna el español y el portugués con subtítulos en inglés. Y vendrá también un experto, quizá el mayor experto ahora en la obra de José Saramago, que es un español que es catedrático de literatura comparada y literatura ibérica en la Universidad de Évora, que es Antonio Sáez. Este es el primer capítulo. Pilar Saramago viene a dejar unos objetos en el Museo Nobel y también el día 23 tiene también los tres repiten, no, 2 de ellos, Antonio y Pilar, repiten en la Universidad de Estocolmo. Y el día 27, que está fuera de programa porque nos llegó hace muy poco, pues cocinar en España y Suecia. Es decir, una conferencia, un libro, un proyecto de libro que se ha hecho en Uppsala sobre la cocina española y la sueca, etcétera, que es... las autoras son suecas y será con traducción simultánea al español. Están ustedes invitados. Habrá bastante gente. Habrá traducción simultánea. Pero bueno, hoy venimos a hablar de Santos Juliá y Soledad, tienes la palabra. ¿Se me oye bien? Bueno, muchísimas gracias a todos
todas las que habéis venido a escucharme. Es un privilegio estar aquí. Primero tengo que dar las gracias a Juan Carlos, al director de Cervantes, Juan Carlos Vidal. A Juan Carlos, cuando le propuse la idea de hablar de Santos Juliá, no lo dudó ni un momento. Enseguida me dijo que encantado, que podría hacerlo. O sea que maravilloso para mí. Yo me he sentido una privilegiada, porque estoy jubilada ahora, desde hace tiempo, desde hace 2 años, y entonces he tenido todo el tiempo del mundo para poder repasar la obra de Santos Juliá. Y Santos Juliá es de los hombres que más me han enamorado en la vida. Quiero decir intelectualmente. O sea, no me canso nunca de leer sus textos. O sea que para mí ha sido un mes, quizás más de un mes en el que he estado centrada en los textos de Juliá. Y lo bueno, lo maravilloso de Internet es que Santos Juliá no se muere nunca, está ahí. Le encuentras en entrevistas, hay muchos audios en los que uno puede entrar a escucharle. Y luego, claro, tengo un montón de libros de él. Él tiene una página web y si miráis la página que habéis recibido, tenéis una página que habéis recibido, en la cara 2 de la página tenéis los enlaces donde podéis entrar. Veis que vamos a ver una pequeña entrevista, una entrevista muy corta de 7 minutos, que es la que está, ahora no está, luego la vamos a proyectar, de la Fundación Juan March. Es una parte de una entrevista, yo creo que os va a gustar y así le conocéis, le veis. Y aquí están algunos de los artículos que voy a citar en el transcurso de esta charla y algunos de los libros que voy a citar también. Tengo que decir antes de empezar también que al que quiero dar las gracias es a Santos Juliá. Lo que pasa es que Santos Juliá está en el cielo de los justos y de los buenos, porque era muy buena persona también. Para que os hagáis una idea de lo bueno que era, cuando fue joven, fue al seminario, estudió en el seminario, se hizo cura, y estuvo en una barriada pobre, trabajando en Sevilla, en sus años más jóvenes. Lo de la historia le vino un poco tarde, le vino cuando tenía 35 años, le dieron una oportunidad, le dieron una beca y se fue a Estados Unidos a investigar y desde allí empezó su carrera de historiador, que duró hasta sus 79 años. Tenéis que pensar que a los que estamos aquí, que estamos jubilados, Santos Juliá es un ejemplo, porque desde los 70 hasta la fecha que murió, hasta los 79, escribió libros muy importantes. Escribió 4 libros muy importantes, uno de ellos es La Transición, de la que hablaré otra vez. Así que para mí este acto es un pequeño homenaje a Santos Juliá. Es mi pequeño homenaje, pero también es una manera de introducirlo para que le conozcáis. A mí me gusta compartir. Yo he sido, soy y seré profesora hasta que me muera. Es mi destino. Entonces todo lo que yo aprendo me gusta compartirlo. Sobre todo si es algo que me parece relevante, que me hace pensar, que me hace cambiar de ideas, a ideas mejores, claro. Que me hace ver las cosas, que me hace tener una mirada crítica y que me llega al corazón. Y todas esas cosas están en la obra de Juliá. Vamos a tratar en esta charla temas un poco serios. No nos vamos a poder reír mucho. Esta charla no es para reírse. Es una charla de temas serios. Pero yo creo que todos estos temas, y en general cuando uno aprende algo o cuando uno se pone en contacto con una persona tan lúcida como era Santos Juliá, hay una inmensa alegría dentro del conocimiento. Cuando uno conoce algo nuevo o repasa algo nuevo que ya sabía pero que es muy interesante, muy relevante, uno se pone contento. Eso lo vemos los profesores con nuestros alumnos. Cada vez que aprenden se alegran, se llenan de felicidad y los niños y los jóvenes lo manifiestan con el cuerpo, están como llenos de algo, bueno, llenos de algo nuevo, de un conocimiento nuevo, ¿no? Entonces yo espero que nos vamos a alegrar entre todos, a pesar de que el tema a lo mejor no es el más alegre del mundo. ¿Cuántos de vosotros conocíais a Juliá antes de ver el anuncio en mi
antes de ver el anuncio de mi conferencia, ¿hay alguien que conocía a Juliá? ¿Podéis alzar la mano, los que conocíais a Juliá? Juan Carlos le conocía, eso seguro, aunque no... No quiere alzar la mano. Bueno, entonces estoy ante un público nuevo para Juliá, y entonces eso me da mucha libertad. Podría hablar de muchísimos aspectos, pero como soy muy obsesiva, muy controladora, y como yo no tengo clase con vosotros la semana próxima, me tiene que dar tiempo a tratar todo lo que quiero tratar ahora. Y no quiero alargarme tampoco mucho, porque yo sé que la gente se duerme en las conferencias, lo cual me parece muy justo, porque si uno está cansado de trabajar, es lógico que la gente se duerma. Luego, al final de la charla, me podéis preguntar qué dice Jorge Amado sobre las conferencias, que es una cosa que sí puede hacer. Bueno, voy a hacer unos comentarios generales sobre Juliá, sobre su obra, y luego vamos a pasar a 3 aspectos de ella. No es toda la obra de Juliá, ni mucho menos, pero son 3 aspectos que son relevantes porque se debaten en el debate político en España, son la opinión pública. La primera, voy a contestar, como soy, ya os dije, muy controladora. Yo he puesto ahí 10 preguntas en la página que tenéis, y vamos a ir pregunta por pregunta. Y luego quizá vosotros vais a tener preguntas. Entonces, por favor, vamos a dejar todas las preguntas, por favor, tened un poco de memoria, y dejamos todas las preguntas al final del todo, ¿vale? O sea, cuando ya hayamos acabado, cuando hayamos visto el vídeo, hayamos hablado de la transición, las 10 preguntas, para entonces podéis hacerme las preguntas o los comentarios que os parezcan oportunos. La primera pregunta es: ¿qué aportaciones nos ofrece Juliá? Juan Carlos ya ha mencionado algunos de los temas que trata Juliá. Yo he tratado de contar los libros que ha escrito. Ha escrito 13 libros como autor, 6 como coautor, 14 como coordinador, en todos aparece él. Y luego ha editado las obras completas de Manuel Azaña, que fue presidente del gobierno durante la Guerra Civil Española. No del gobierno, perdón, presidente de la Nación. Presidente de la Nación, no presidente de la Nación. Tenéis ahí la biografía de Azaña, de Manuel Azaña, que ha escrito Juliá, que es muy interesante. Luego, si queréis, podemos ver qué libros son los que yo os recomendaría de Juliá. Casi todos los libros de Juliá están relacionados de alguna manera con la guerra civil. Quizá el que menos lo está es este que está aquí, que se llama Historias de las dos Españas, porque empieza en el siglo XIX, o sea que se prolonga durante una época mucho más larga. Y la guerra civil, lo escribo ahí en el papel que habéis recibido, es, según Juliá y según todos los historiadores, el acontecimiento central de la historia de España. No puede entenderse nada de lo ocurrido desde 1936, prescindiendo de la guerra civil. Esto quiere decir que para cualquier historiador, pero también para cualquier interesado en la cultura y en la historia de la sociedad española, hay que saber algo de la guerra civil, hay que saber cómo se desarrolló un poco. También quería hacer un comentario, si os acordáis, algunos de los que estáis aquí ya estabais el año pasado por estas fechas. Yo estaba aquí con Henrik Berggren y presentamos un libro que se llama Spanska inbördeskriget. Y Henrik dijo entonces, teníamos una traducción simultánea, él hablaba en sueco y hablaba en español. Henrik Berggren dijo que la guerra civil, las guerras civiles dejan una profunda huella en los países donde suceden. Una huella que es imposible de comparar con la guerra, por ejemplo, entre Alemania y Francia, cuando es de distintos países, ¿no? Como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y esa huella se nota muchísimo tiempo después. Henry, que ha vivido en Estados Unidos, hablaba de que en Estados Unidos todavía se nota la huella de la guerra civil. En Finlandia también hubo una guerra civil, en Finlandia también se percibe la huella de la guerra civil.
Paso a la pregunta, al número 2. ¿Por qué creo yo, esta es mi interpretación, por qué creo yo que Juliá es un historiador excepcional? Bueno, yo creo que la mayoría de los historiadores en España consideran que Juliá es un maestro de historiadores. Yo creo que decir que es un historiador excepcional no es nada que sea controvertido, algo que la gente me iba a llevar la contraria si yo diera esta charla en España, no lo creo. Es excepcional porque tiene una obra muy amplia, pero al mismo tiempo es muy riguroso. Es una obra amplia pero profunda. Es un historiador que documenta, que hace una labor de documentación muy rigurosa. Yo lo sé porque yo he mirado documentos con los que yo trabajaba y que Juliá ha trabajado con ellos. Jamás le he visto utilizar mal la documentación, jamás he visto una errata. Creo que una vez vi que ponía 1 de marzo y era 1 de mayo o algo así, pero es que tiene citas y notas a montones. O sea, es una persona absolutamente rigurosa en su trabajo y muy profunda. Luego también es muy innovador. Es muy innovador porque tiene una mirada crítica y tiene una mirada distinta. Él, por ejemplo, quiso estudiar, cuando se pone a estudiar la Segunda República, quiere estudiarla sin tener en cuenta lo que siempre se había tenido en cuenta, que la gente veía la Segunda República como un prólogo de la Guerra Civil. Pero la gente que vivía durante la Segunda República no sabía que iba a haber guerra. Vivían en otro ambiente. Si hubieran sabido que iba a haber una guerra civil, quizás se hubieran comportado de otra manera, ¿no? Pero no era el caso. Desgraciadamente no sabían lo que les esperaba. Y otra cosa muy interesante de Santos Juliá es que es un historiador que para mí, que yo estaba cuando hice mi doctorado, estaba en un departamento de lengua. Juliá se interesa mucho por el lenguaje. Tiene un artículo que está citado ahí en la página que tenéis, en donde pone los artículos, que se llama Los nombres de la guerra civil. Todos estos artículos que yo os tengo en esa página se pueden encontrar en internet, son como PDFs, si se entra en la página de Santos Juliá. ¿Por qué es tan interesante este artículo sobre los nombres de la guerra civil? Porque Juliá está diciendo, el nombre dice mucho de lo que están hablando, de lo que están considerando estas personas, ¿no? Estos actores políticos, sobre todo. La guerra civil la interpretan, por una parte, la Iglesia Católica y por otra parte va a ser el Partido Comunista, el que van a dar los nombres definitivos. Entonces, el Partido Comunista dice, la guerra civil es una guerra contra el fascismo, una lucha contra el fascismo, o sea, va a ser la definición. Y la guerra civil, no sé si sabéis cómo la llamaban tradicionalmente, cómo se llamaba la guerra civil desde Franco, desde el bando de Franco, ¿cómo se la llamaba, sabéis? La Gran Cruzada. La Gran Cruzada se llamaba Guerra Santa también, se llamaba una cruzada de liberación nacional. Pero la palabra cruzada, el término, el sustantivo cruzada no es baladí, no es una cosa que no se pueda considerar. Cruzada es una guerra santa contra alguien que es un hereje y al que hay que eliminar. Y todo eso, todo ese contenido lo va a dar la Iglesia Católica, que va a ser uno de los pilares del régimen de Franco. Eso también me interesaba mucho. O sea, que Santos Juliá tiene varios aspectos que a mí me interesaban mucho y que son muy interesantes. Ahora pasamos a la pregunta 3. ¿Qué ideas tienes sobre la historia y el historiador? Aquí tengo un libro que se llama Elogio de Historia en Tiempo de Memoria. Ahora está muy de moda la memoria, lleva muchos años de moda la memoria, pero hyllning till historia. I memorians tid, skulle man säga, eller i minnestid.
¿Cómo define Santos Juliá la historia? La define con muy pocas palabras. Dice, la historia es un relato documentado del pasado. Un relato documentado del pasado. Pero también es una visión crítica de ese pasado. También es una visión crítica de ese pasado. Es una ciencia humanística, no es una ciencia exacta. Busca la verdad, aunque se sabe que no va a encontrar toda la verdad, pero va a ser espacios de verdad, ¿no? Para ir llegando a la verdad. Y dice algo interesante también, que este relato, esta narración, va a estar limitada por los hechos. Si yo escribo ficción, si escribo una novela sobre la guerra civil, puedo documentarme, pero tengo mucha más libertad. Pero si yo escribo un libro de historia, no puedo tomarme libertades, tengo que dejar hablar a todas las voces del pasado de Juliá. Esto es muy importante. El historiador no puede manipular la historia con fines políticos, aunque lo hacen algunos historiadores, desgraciadamente. Pero en principio no deberían hacerlo porque están faltando a lo que es la historia. La historia es otra cosa. Juliá dice también que la historia, que el pasado nunca determina el presente. Que la historia no hay fatalismo histórico. El hecho de que hayan ocurrido una serie de hechos siempre o casi siempre se puede cambiar. Entonces no se puede estudiar la historia diciendo, bueno, como se decía antes, la guerra civil fue inevitable, o un bucle inevitable. No, no fue inevitable. Incluso tiene artículos en los que trata de demostrar, haciendo una historia virtual, que si uno de los dos socialistas que yo estudié, Indalecio Prieto, hubiera aceptado la presidencia del gobierno, se hubiera podido evitar la guerra civil. Y hace un repaso bastante lógico, bastante razonable, es un artículo, no es un libro, que se lo pidieron, era una historia virtual de España, que se podía haber evitado, no era inevitable. Son los individuos que tienen poder político los que toman decisiones. El hecho de que Franco y sus generales se alzaran contra la República, hubo una serie de factores que hicieron inevitable la guerra civil, que hicieron posible la guerra civil, pero no era inevitable. Otra cosa que tiene Juliá es que tiene una pasión por la historia. Él dice que tiene una pasión, cuando le veáis es un hombre que se ve que es muy tranquilo, al mismo tiempo se le ve que tiene una pasión dentro por lo que está hablando. Cuando yo lo he visto en las conferencias que le he escuchado, te contagiaba de su entusiasmo, porque tenía mucho interés en lo que contaba. Y dice, voy a citarle, no hay historiador que no sienta una pasión por los hechos del pasado. Esa es la marca de nuestra identidad, la que diferencia este de cualquier otro oficio. Sobre los historiadores dice, nosotros no somos policías, tampoco jueces, ni políticos, ni legisladores. No salimos a la busca del pasado más que con el propósito de hacer un relato de historia, ¿no? Y para ello tenemos que documentar, interpretar, comprender, explicar, etc. Y eso lo presentamos en la plaza pública, a debate. Entonces, por eso hay tantas querellas, tantos conflictos entre los historiadores, porque hacen distintas interpretaciones y pueden seleccionar distintos hechos, ¿no? Se podría decir que la historia, como dice Juliá, la mitad de la historia es documentación y la mitad es interpretación. O sea que ese 50% que es interpretación puede variar mucho. Juliá puede hacer una interpretación de la Segunda República que no se parece a otra de otro historiador. Y las dos pueden ser igualmente válidas y relevantes, ¿no? Y ahora voy a pasar a las preguntas que tienen más que ver con los debates en los que ha entrado Juliá. Juliá yo creo que ha sido un historiador muy valiente y también ha querido participar en el debate público.
Como sabéis vosotros, o quizá no sé si lo conocéis, Juliá escribía en El País. Sus artículos se pueden encontrar poniendo artículos de Santos Juliá, El País. Y en El País están todos los artículos y uno puede retroceder muchísimo en el tiempo. Y son artículos todos muy interesantes. A veces uno piensa, porque son artículos de política interior española, pero también política internacional. Y de alguna manera, Santos Juliá era un intelectual tan importante que muchos estábamos pendientes de lo que él escribía en El País, de lo que él pensaba. Era un poquito como una brújula. ¿Cómo se dice brújula en sueco? Compás. Un compás. Así que cuando ha desaparecido nos hemos sentido desbrújulados, nos hemos sentido perdidos, porque él era un referente. Por ejemplo, ahora lo que ha pasado, los últimos hechos, la guerra de Gaza o el asesinato de Navalny. ¿Qué hubiera dicho Juliá? ¿Qué hubiera escrito Juliá? Él tenía muchos conocimientos, pero también una gran lucidez cuando hablaba y una gran valentía también. Entonces, ahora voy a tocar estos puntos en los que empezamos a entrar en los debates en los que ha entrado Juliá. El punto 4, la pregunta 4 dice: ¿hacia dónde ha dirigido sus críticas Santos Juliá? Y Santos Juliá ha dirigido sus críticas fundamentalmente a las falsificaciones o a las distorsiones del relato histórico. Entonces, allí os pongo dos ejemplos. Sabéis que en la Guerra Civil Española, cuando los militares se alzaron, el gobierno republicano perdió el control del orden público y se produjo una revolución social. Y en los primeros meses de la guerra hay un descontrol enorme del orden público y se producen muchísimos actos violentos por parte de las milicias republicanas en Madrid, Cataluña, por ejemplo, donde Franco el bando franquista no tenía control. Entonces, lo que quiere Juliá, o lo que piensa Juliá, es que hay que explicar, como historiador hay que explicar todo. Hay que explicar las barbaridades que cometieron los franquistas, pero también hay que explicar las barbaridades que cometieron los republicanos, porque si no, no estamos dando una visión real de lo que pasó. Y hay historiadores, sobre todo ahora, sabéis que en la época de Franco en realidad no había una historiografía seria, una historiografía adecuada de lo que había pasado durante la guerra, sino era más bien propaganda, ¿no? Pero en esos libros de historia solamente se trataban las barbaridades que habían cometido los republicanos, los del bando republicano. Ya ahora ha pasado un poquito que se ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora solamente se publican, estoy exagerando, se publican muchos libros, muchos artículos, se hacen muchos documentales en los que solamente se habla de las barbaridades que cometieron los franquistas, que fueron muchas, no solamente durante la guerra, claro, continuaron durante la posguerra. Entonces, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos y os los pongo ahí en ese texto tan chiquitito que os he dado. Juliá se indigna, ¿sabéis la palabra indignación lo que significa? La indignación es una ira, una rabia contra una injusticia, contra algo que no es justo. Entonces lo que dice Juliá es que hay que hablar también, por ejemplo, si se habla de las cárceles y las prisiones durante la guerra civil, como hay un libro, hay que hablar también de las checas. Las checas eran las cárceles donde se torturaba, cárceles ilegales, que había en Madrid, había varias, todavía se sabe dónde estaban y hay documentos. Otra cosa que no se puede evitar hablar, y era algo de lo que hablaba muchísimo, Franco lo utilizó muchísimo, fueron los asesinatos que se produjeron en Paracuellos del Jarama, que está bastante cerca de Madrid. En Paracuellos del Jarama, las milicias republicanas se llevaron en autobuses de 2 pisos a cerca de 2.500 presos que estaban en noviembre de 1936, en el otoño, la guerra había empezado en julio, se lo llevaron y les fusilaron.
sin ningún juicio, y allí murieron gente muy joven, desde 16 años hasta 78. La mayoría eran hombres, alguna mujer creo que también fue fusilada. Esto tiene que venir en los libros de historia. Esto no se puede evitar cuando se habla, hay un documental y también un libro que se habla de las fosas del silencio, y habla de las fosas que hay en España. Pero esto también es una fosa, esta es la mayor fosa que hay en España. Lo que pasa es que hay una fundación, es una fosa, si se puede decir, de derechas, ¿no? Es una fosa que no tiene, ahí no hay republicanos enterrados, ahí solamente hay los que se suponía que pertenecían al bando franquista. Hay muchos religiosos asesinados que están en la fosa de Paracuellos. Luego veremos que también Juliá critica y se indigna con las cosas que se dice de la transición, pero eso pasaremos a verlo más adelante. Bueno, ahora pasa un punto que es el 5, la pregunta 5, y que es fundamental si queréis seguirme y si queréis seguir el pensamiento de Juliá. La diferencia entre memoria e historia. Entonces, yo recuerdo cuando escuché a Juliá, era en Lärarhögskolan, en Kungsholmen, cuando todavía estaba en Kungsholmen. Y en la charla que dio, puso un ejemplo que yo creo que si yo os lo cito, enseguida vais a entender la gran diferencia que hay entre historia y memoria. Y no era un ejemplo español, el ejemplo lo sacó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que dijo Juliá fue, todo el mundo sabe que los británicos bombardearon las ciudades alemanas al final de la guerra, creando una destrucción enorme, enorme, cuando prácticamente quizá no hubiera hecho falta. Pero bueno, eso es discutible como todo en la estrategia militar. Esos incendios tuvieron unos efectos devastadores. Entonces, si tenemos a un historiador tiene que contarlo todo. Tiene que contar que los británicos se tuvieron que defender de los bombardeos nazis, que tuvieron un papel heroico muchas veces, etcétera, etcétera, pero también tiene que contar que los científicos británicos se sentaron y planificaron bombardear de manera que estos bombardeos fueran incendiarios, que se quemara toda la ciudad, sabiendo que iban a morir niños, ancianos y civiles. Pero lo hicieron a propósito y se sentaron. Esto que hicieron los científicos británicos, decía Juliá, esto nunca se va a conmemorar, no va a ser un acto de memoria. El gobierno británico jamás va a hablar de este asunto. Este asunto lo dejamos al lado, porque es un asunto que no crea ningún sentimiento patriótico ni ningún sentimiento de unidad, más bien un poquito de vergüenza, porque lo hicimos así, sabiendo que iban a ser civiles los que iban a morir abrasados. Bueno, o sea que la memoria, en este caso, no funciona. Funciona el que haya un historiador que se ocupe de todo, de una cosa tan desagradable como la que hicieron los científicos. Lo que sí que podrá haber es grupos en Alemania que conmemoren, lamentándolo, estos incendios, y que se junten porque ciudades enteras, en una ciudad se pueden juntar, en un barrio cuando fue arrasado, y lo conmemoren para lamentarlo. Eso sería una ceremonia de memoria. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo creo que ya habéis entendido, ¿no?, la diferencia entre la historia y la memoria. La memoria siempre se ocupa también del pasado, como la historia, pero se ocupa con un objetivo, no para saber la verdad, sino para recoger una parte de lo que ha ocurrido en el pasado, traerla al presente, conscientemente recordarla y con una finalidad. Y os puedo poner un ejemplo de memoria que me encantó, que fue lo que hizo Kerstin, que está aquí sentada. Levántate, hombre, Kerstin, que es fotógrafa, y nos enseñó, ¿hace cuánto? Hace 2 años,
2 años nos enseñó las fotografías que había hecho, se llaman los sobrevivientes, los supervivientes de la zona de Cataluña sobre todo, pero también había de Madrid y había incluso de las brigadas internacionales. Sí, 3 voluntarios. 3 voluntarios. Entonces fue una maravilla sentarse con Siastin, ella nos contaba de cada uno de ellos y era como estar reviviendo todo aquello. Una lección de memoria fantástica. O sea que yo no, ni Julián ni yo criticamos la memoria como algo que no hay que tener. Lo que pasa es que nos dedicamos a otra cosa, nos dedicamos a la historia. Si yo tengo que dar una clase de cómo fue la guerra civil en Cataluña, tengo que hablar de cosas muy complicadas. Aquí Carmen Riera, Carma Riera, cuando estaba hace una semana hablando aquí, yo le pregunté sobre la guerra civil y dijo que había sido muy complicada, muy conflictiva. De hecho, sabéis que hubo guerra entre los mismos miembros del bando republicano. El POM, la CNT lucharon contra el PSUV y la Generalitat. O sea, que hubo guerra en la guerra. Eso lo tocó Orwell en un libro que se llama... ¿Cómo se llama el libro? Homenaje a Cataluña. Homenaje a Cataluña. Healing de Cataluña. Pero él no es historiador, él lo trata de una... Él estaba a favor de los anarquistas y de los trotskistas. O sea que eso Ahora, lo que se lleva en todos los países, no solamente en España, es la memoria. Entonces, a veces la memoria oculta la historia. Ese es un problema que hay que tener cuidado con él. Y hay que tener cuidado porque recordar es bueno, pero recordar demasiado puede ser peligroso. O sea, nada en el mundo es tan bueno que hay que tenerlo siempre. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Y ahora voy a hacer un inciso. Como sabéis, en España, puesto que hay muertos, víctimas del terror de los dos bandos, víctimas de los republicanos y víctimas de los franquistas. La gran diferencia es que el gobierno republicano no era el que quería que se hiciese eso. El problema es que el gobierno republicano no controlaba lo que se estaba haciendo y no podía controlarlos, se le escapaba, no tenía poder. Mientras que el gobierno franquista, de la zona franquista, no solamente lo controlaba, sino que lo ordenaba. Claro, ordenaba la represión. Pero eso no quiere decir, eso no quita que hay víctimas de los dos bandos. Y lo que pasa en España un poco es que los que son del bando o pertenecen mentalmente al bando republicano echan en cara los muertos que ellos tuvieron, y los que son del bando o que simpatizan con los franquistas de alguna manera hablan de sus muertos y echan en cara. Y hay un poco quién mató a más. Bueno, si queréis saber quién mató a más, Franco mató a muchos más. Y las cifras que da Julián por alguna parte, pues entre la guerra y la posguerra las víctimas civiles del franquismo son como 150.000, mientras que las víctimas contando la posguerra, o sea, los fusilamientos que hubo después de la guerra, mientras que las víctimas de los republicanos del terror del bando republicano son 50.000. Hay cifras exactas, o sea, 50.000, 800, o sea, no es una cifra general, está estudiada. Vamos a pasar a la pregunta 6 y ya después de esa pregunta y de la 7 vamos a pasar al vídeo, o sea que no os durmáis, por favor. Por favor, cuando uno tiene sueño puede hacer así, tirarse de las orejas. Un poquito más de Julián. Bueno, la pregunta 6. ¿Cuál es la postura de Julián en torno a la memoria? Normalmente se habla de memoria histórica, lo que es un poco desconcertante, porque no es historia propiamente. Yo tengo 3 puntos y creo que lo tengo apuntado ahí, en el papel que tenéis. Julián piensa que un Estado democrático como España tiene que lamentar
todas las víctimas de una guerra civil. No se puede hacer, a mí me parece horripilante, me parece horrible, me parece denigrante, cuando políticos, suelen ser políticos, dicen, bueno, es que las víctimas suyas ya las lamentó Franco. Nosotros no necesitamos lamentar las víctimas que hizo el terror republicano porque ya lo lamentó Franco, ya hizo incluso una causa general, fue víctima por todos los pueblos de España para ver a quién habían matado y quiénes les habían matado, etc. Eso ya está estudiado, ya está lamentado. Así que nosotros, la democracia, solamente tiene que lamentar las víctimas del terror franquista. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso, y Julia tampoco. Julia piensa que un Estado democrático tiene que lamentar todas las víctimas de una guerra civil. Luego piensa que el Estado, que la democracia tiene una deuda. Una deuda, sabéis lo que es, ¿no? Skuld. Tiene una deuda. La democracia española tiene una deuda. Porque hay muchos republicanos asesinados, del bando republicano, asesinados que están enterrados, como sabéis, en fosas, en las cunetas. ¿En las cunetas cómo se dice en sueco? Dique. Dique. O en zonas montañosas o en zonas apartadas. Entonces es un tema al que hay que volver. Yo no sé si habéis visto la última película de Almodóvar que se llama Madres Paralelas, ¿se llama? Sí. Y allí está, por ejemplo, la cuestión de las fosas, aparece ese tema. Entre otras cosas, porque es como todas las películas de Almodóvar, tiene un montón de hilos, ¿no? Entonces, Julia piensa que esa es una deuda del Estado democrático. El Estado democrático tiene que dar un enterramiento digno, tiene que proporcionar medios financieros, tiene que subvencionar que estos cadáveres de republicanos asesinados puedan ser exhumados y puedan ser enterrados en un lugar digno. Eso es lo que piensa él, pero luego hay otro punto, el punto 3, que dice, o que yo he puesto como punto 3, que no solo tiene que hacer esto el Estado, también hay que aceptar que haya familias que no quieren exhumar, que no quieren sacar a su familiar asesinado de ese lugar, sino que quieren que ese lugar donde fue asesinado y enterrado sea un lugar de memoria. Y como sabéis, esto es lo que ocurre con el caso de Federico García Lorca. Su familia no quiere que sea exhumado, quiere que siga en el barranco donde está, que es un lugar bastante hermoso, un sitio de la naturaleza, y es el lugar de memoria. Allí fue asesinado, que allí quede enterrado. Y esto ha provocado una polémica, como que hay que obligar a la familia a sacarle de allí para darle un enterramiento digno, pero es la familia la que tiene que decidirlo. No puede ser que organizaciones, ni asociaciones, ni políticos se metan en ese asunto. Es una cuestión. Y tenéis ahí apuntado un artículo precioso, porque Juliá, aparte de ser un historiador innovador, de preocuparse del lenguaje, tiene un dominio maravilloso del castellano. Entonces hay un artículo precioso que se llama Lorca, muerte y memoria, y lo tenéis entre los artículos que están. Y está en este libro. Yo, como ahora tengo muy mala memoria, cuando leo un artículo lo vuelvo a leer, ¡ay, qué bonito es! Y lo vuelvo a leer, ¡ay, qué bonito es! Como si no lo hubiera leído. Pero es lo bueno de tener mala memoria, que lo vuelves a disfrutar otra vez. Es un artículo, y allí se ve su indignación sobre este asunto, porque las asociaciones se quieren meter a cambiarlo. Y luego pasamos al punto 7. Si soportáis el punto 7, la pregunta 7, luego vamos a ver el vídeo de 7 minutos y luego voy a continuar, va a ser bastante breve. El punto 7 es ¿qué ha criticado Juliá en el fenómeno de la memoria? Bueno, ha criticado muchas cosas, pero yo os pongo todos ejemplos que ha criticado. Ha criticado el peligro de que la memoria de unos excluya o silencie la memoria de otros. La memoria de unos no puede tapar la memoria de otros.
Todos tienen derecho a, todas las asociaciones, las personas, las familias tienen a conservar su memoria. Entonces tenemos una organización que no es muy pequeñita, que se llama Iglesia Católica Española, que se ha dedicado a sus ceremonias de memoria. ¿Qué ceremonias esas han sido? Bueno, pues de beatificación, que es algo así como convertir en santos, casi santos, no son santos. 498 beatos, entre ellos hay beatas incluso. En 2007 se hizo una gran ceremonia de beatificación. Tenéis que tener en cuenta que 6.845 religiosos fueron asesinados por los republicanos. Estos 6.845 religiosos a veces fueron asesinados de manera bestial. Hay algunas monjas, hay unas 200 monjas que fueron asesinadas, normalmente eran violadas. Esto dio una fama horrible a la República, en los países católicos y en los otros países. En Suecia también llegaron estos informes de que se estaban asesinando a religiosos por el solo hecho de ser religiosos. No tenían que tener ningún cargo político ni nada, no, era por el hecho de ser religiosos. La Iglesia Católica les ha hecho ceremonias, les ha beatificado 498 de ellos, el Papa lo ha admitido, y bueno, está muy bien que ustedes, señores, beatifiquen a los suyos. Pero Julia dice, pero bueno, ¿cuándo? ¿Para cuándo está un perdón oficial de la Iglesia Católica por los miles de personas que murieron por culpa de su intervención? Está muy bien que ustedes tengan sus ceremonias y que beatifiquen a los que quieran, pero al mismo tiempo hay que enseñar la otra cara del asunto. La otra cara es que la Iglesia Católica fue el pilar del régimen de Franco, desde el principio. No solamente con la dictadura, fue desde el primer momento. Yo no sé si vosotros conocéis el término, me imagino que sí, nacionalsocialismo es el nazismo, ¿no? La ideología nazi es nazi. Pero lo que hubo en España es nacionalcatolicismo. Es el nacionalcatolicismo, el régimen de Franco. Y a lo mejor algunos de vosotros habéis visto una película que se llama, bueno, una película no, un libro que se llama Requiem por un campesino español, de Sender, ¿cómo se llama? Ramón J. Sender. Sender o Sender, ¿cómo se pronuncia? Sender, no lo sé. Yo creo que Sender, es catalán el apellido. Sí, claro. No, yo creo que Sender. En esta novela, como en una película reciente, que yo no he visto, pero que creo que es bastante interesante, que se llama El maestro que prometió el mar, no sé si habéis oído hablar, es de 2023. Como en ese caso, un cura se encarga de delatar, la delación, angiveri, delatar, decir dónde está esta persona. La novela de Sender es una novela muy especial, muy corta. Si la tienen en la biblioteca, os la recomiendo, porque muestra el papel de la Iglesia Católica. En este caso, hace una delación, por eso consiguen arrestar a este campesino al que van a fusilar, claro. Y es un poco simbólico, ¿no? Es un poco simbólico todo lo que pasa. Bueno, esa parte de la Iglesia Católica la tiene que asumir y tiene no solo que conmemorar, sino que sus conmemoraciones también tiene que aceptar. Y luego el segundo punto que os pongo es la falsificación de la memoria. Las falsificaciones o anacronismos. Y Juliá, en uno de sus artículos, habla de cómo se ha utilizado o cómo se ha politizado, en este caso, una ley que hay en Cataluña del 2007 que se llama Ley Memorial de Cataluña. En esta Ley Memorial de Cataluña se dice que todas las luchas obreras que hubo desde 1981 fueron por la defensa de la democracia. Esto es falso. Esto es tan falso que si los anarquistas y los comunistas del PAOM
y muchos comunistas del PSUC y socialistas levantaran la cabeza, dirían, no, yo no luché por la democracia. Ellos no luchaban por la democracia, incluso habían atacado a la República en su principio. Los anarquistas lo hacían continuamente. Ellos luchaban por la revolución y por otro tipo de Estado, no por un Estado democrático. O sea que eso no es cierto. Y eso falsea, se trata de crear desde arriba, desde el gobierno catalán, una memoria que no es verdadera y que se quiere que las generaciones futuras crean en esto. Bueno, esto está, por ejemplo, en un artículo que lo tengo ahí apuntado, me parece, ¿no? A ver si lo tengo apuntado, ¿no? 3 apuntes de historia y memoria, sí, sobre memoria e historia. Un artículo que es interesantísimo. Tengo que deciros, antes de pasar al vídeo, otra cosa, la última. Y es que Juliá escribe, tiene un estilo muy sintético y puede ser difícil para un sueco seguirlo. Sin embargo, las conferencias y todo eso no es difícil, no habla tan rápido. Pero ahora vamos a hablar sobre lo que pasa con la transición, que ahí también hay un debate. Y primero vamos a ver 7 minutos de Juliá y luego espero que soportéis unos comentarios míos y luego ya hemos acabado. Cuando quieras, José Vicente. Que en la transición se pudiera hablar un comunista con un católico, un nacionalista vasco con un centralista español, un catalán